varias cosas. Hay una declaración del Frente Amplio a esta hora que ya les vamos a dar cuenta. Hay una conferencia de prensa del Frente Amplio convocada para las 20. Hay una conferencia de prensa convocada por el ministro del Interior que va a comenzar en instantes nada más. Hay una conferencia de prensa convocada por Eduardo Botinelli, director de Factum. Estás como nosotros. Eduardo, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ir matizando contigo y con la conferencia, ¿te parece? Porque de un momento a otro esto va a comenzar. Vamos a un análisis primario que te deja esta comparecencia del ministro. Bueno, primero no deja demasiadas sorpresas. Lo otro importante es que no es una interpelación, sino que es una convocatoria en régimen de Convención General, por lo tanto no hay declaración final, más allá de las conferencias de prensa que haya después, pero no hay una declaración ni de apoyo, ni de respaldo, ni siquiera tampoco la promoción de una declaración de censura, ¿no? Que es algo que se emerge de las interpelaciones, digamos. Eso no lo tenemos. Por lo tanto, es una instancia donde los resultados desde el punto de vista político tienen más que ver con la argumentación, la discusión, las presentaciones, y que de ese lado no generó demasiadas sorpresas. Es decir, claramente, aparte de bastante anunciadas las posiciones, tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional y el Partido Colorado, y el matiz que pone Cabildo Abierto en este momento con respecto el día de hoy a la seguridad, que también fue anunciado, digamos, de alguna forma en las intervenciones previas en prensa y demás, ya se veía esa cuestión que hemos analizado en distintos momentos, este oficialismo crítico, ¿no? Es decir, de esa cuestión de que no va en la misma línea. El Partido Colorado, sus argumentaciones fueron absolutamente de apoyo y de respaldo al gobierno y al ministro, en este caso, y su equipo. Cabildo Abierto marcó algunos matices, ¿no? Sí, es decir, sí, ayer Domenech habló hasta de cambiar equipo, ¿no? Exacto. Sí, por eso. No sé a qué se refería, si a jefes de policía, si al director de convivencia, si al propio ministro. Bueno, creo que el ministro no, pero sí, probablemente... Dijo que había sugerido nombres a Larrañaga en su momento, Cierto. no sé a qué se refería, supongo que a jefes de policía, ¿no? Y bueno, puede ser, o sí, ahí el tema está en cómo Cabildo Abierto ha de alguna forma marcado su presencia en este tema, es decir, incluso en la intervención de Manini lo dice claramente, y se lo entregamos por escrito al ministro anterior, Larrañaga, y al actual ministro, y lo hablamos con el presidente, es decir, marca la idea de que Cabildo Abierto en este tema está marcando una posición que difiere levemente del resto. Uno siempre asiste a dos países distintos cuando esto, ¿no? El ministro diciendo todo lo que dice y el Frente Amplio que no vio nada de lo que el ministro dijo. Bueno, esto se está viendo también a nivel de opinión pública, ¿no? Es decir, las percepciones, lo mostramos en algún momento aquí, cómo había posiciones absolutamente distintas sobre la situación del país, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo las miradas están siendo de alguna forma muy atravesadas. Partidarias, políticas. Sí. Quienes votaron y quienes no votaron van de un lado o van del otro. Sí. Esto lo estamos viendo, y bueno, el tema de la seguridad, podemos ver, por un lado, que viene aumentando la preocupación de la población en materia de seguridad, entre otras cosas porque ha disminuido notoriamente la preocupación por la pandemia. Es decir, cuando un problema sale e ingresan otros, y el de la seguridad estuvo siendo el principal problema hasta la llegada de la pandemia, y ahora empieza a retomar un proceso de alza en las preocupaciones. Pero también en materia de seguridad lo que estábamos viendo es que la evaluación que la población hacía estaba muy segmentada. Es decir, había un apoyo al desempeño del gobierno en materia de seguridad pública de los votantes de los partidos de la coalición, y había una visión claramente negativa de los votantes del Frente Amplio, ¿no? Y esto ha sido, a lo largo de todo este periodo, ha sido así. Entonces, en ese marco se da esta instancia donde claramente acá empieza a haber un juego político cada vez más marcado, ya de cara, o sea, no solamente lo que sucede, sino ya de cara al 2024. Es decir, hay una disputa por la agenda mediática, por la agenda política, que el Frente Amplio está tomando algunas iniciativas después de un año y medio donde no encontraba ningún rumbo, donde en el último tiempo se ha podido acomodar, y donde de alguna forma le ha quitado en algunos momentos
la iniciativa al gobierno en la instalación de temas en la agenda. Primero sucedió con los temas económicos, a partir de la interpelación a Arbeleche. Ahora pone, ya digamos, viene desarrollando el posicionamiento de la preocupación por el tema de la seguridad pública, que ha ido avanzando a lo largo de este tiempo y que de alguna forma esta instancia termina siendo un corolario, digamos, de esa instalación del tema, ¿no? Es decir, bueno, el tema quedó en la agenda mediática y la discusión. Es histórico y sistemático, Eduardo, que suceda esto de las comparaciones permanentemente entre oposición y gobierno u oficialismo respecto a gestiones anteriores, porque justamente en la declaración uno de los puntos es: ataca el Poder Ejecutivo a través del ministro, ataca al Frente Amplio, las gestiones del Frente Amplio y al exministro Eduardo Bonomi. Y permanentemente las comparaciones en datos, en cifras, fueron con el gobierno del FA. ¿Es sistemático que esto suceda entre los gobiernos? Bueno, cuando hay cambio de signo político, digamos, es claro que sí. O sea, el Frente Amplio lo usó permanentemente para comparar sus gobiernos con lo que fue los gobiernos anteriores. E incluso lo usó en la interpelación a Arbeleche desde el otro lado, sobre todo hablando del salario real, ¿no? Como gran tema, digamos, donde claramente el Frente Amplio tenía para mostrar un éxito de su gobierno y lo que hacía era contrastar con el actual gobierno. Bueno, lo que hace ahora es el oficialismo utilizar ese mismo instrumento para señalar que las cosas no estaban bien y que además al Frente Amplio le costó mucho, sin dudas, el tema de la seguridad pública en cuanto a la preocupación en la población y en la evaluación que se hizo del desempeño del Frente Amplio en materia de seguridad. Entonces, ese contraste era permanente. Esto último ni siquiera es una pregunta, pero obviamente podés cerrar tu comentario con una opinión. El propio senador Astori hace 10 días en el Facebook de Asamblea Uruguayera que decía: el gobierno escucha poco, no escucha, y desde el Frente Amplio no estamos aceptando no hay nada bueno de parte del gobierno. Bueno, claro, estamos en un proceso de confrontación importante desde el punto de vista político y que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, vemos que hay convocatorias, digamos, a diálogos de distintos sectores, pero las convocatorias del diálogo no se reflejan en hechos. Es una conversación de sordos. Bueno, hoy quien haya podido seguir las 10 horas que duró esto, en realidad hubo repetición de las mismas cifras de los dos lados, repetición de los mismos argumentos de los dos lados, y casi no hubo, o sea, sí hubo igual búsqueda de intercambios, ¿no? Pero no era lo central, es decir, claramente había posiciones tomadas y muchas de las declaraciones estaban previas a la propia comparecencias o el propio intercambio que se daba, ¿no? Es decir, era reiterativo incluso en lo que se formulaba. Muchísimas gracias por hoy. Por favor, muchas gracias a ustedes.